Okay. Welcome to the first virtual book fair in South Africa. We present the writer Diana Ortiz with her book ADHD, ADD, and Asperger Syndrome. Presenter Libertad Betancourt. You can start, please. Thank you so much. Thank you so much, Carla. Good morning, good evening, good afternoon. My name is Libertad Betancourt. I'm in Houston, Texas. Hello, South Africa. I'm so excited to be here in one virtual book fair more. We had many book fairs, and I'm so excited because today I'm not just excited because I'm here again in the virtual book fair. I'm excited because today I'm going to present a beautiful woman, a great heart, is a woman that is inspiring many people in many ways. She's a writer, she's a painter, she is a poet, she's a mom, and congratulations. Happy Mother's Day all around the world. Of course, we celebrate the Mother's Day in different time, but in United States and in Mexico, we celebrate Mother's Day today. Congratulations, Diana. Diana is my beautiful guest today. And I'm going to speak in Spanish. The presentation is going to be in Spanish, but I want to introduce this amazing book. It's a very important material here. It's ADHD, ADD, and I have the book in Spanish, but it's in English too. You can buy it in Amazon in English or in Spanish. And it's about the difficulty about how immigrant mom um, has in his life when you have a kid with special needs. And we are going to talk about that. Ok, muchas gracias. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente querida. Estoy muy feliz, se nota, I'm excited por estar aquí en esta feria virtual del libro de Sudáfrica. Le enviamos un cordial saludo a César Salvatierra, Alan Morales y a todos los embajadores, a todas las personas, artistas, escritores, poetas que se presentan en esta feria que va dando vuelta por todo el mundo. Quiero felicitar a las mamás, obviamente, a todas las mamás del mundo, especialmente los que les celebramos el día de hoy, el Día de las Madres, en los Estados Unidos, en México y seguramente en otros países. Y le doy la más cordial bienvenida a una mujer, a una mamá, una tremenda madre, a un ejemplo para muchas personas, gran escritora, poeta, pintora. Bueno, Diana, eres un estuche de monerías. Bienvenida a nuestra queridísima Diana Ortiz Vidaña desde San Antonio, Texas. Bienvenida, querida escritora. Muchísimas gracias. También es un placer para mí que estés aquí conmigo. Feliz Día de las Mamás, feliz Día de la Mamá para todos los que celebran este día, México, Estados Unidos. Muchísimas gracias. Es un honor. For me, it's a very pleasure to be here in front of all of you. Thank you so much, César Salvatierra. Thank you so much, Alan Morales. Thank you so much to Carla to present and allow us to be here and present my book. Yes, my book is in English also. You can find it in Amazon. And exactly like my dear friend Libertad tell, as the book is made with love for all the women who has the opportunity to cross different boards and find different difficulties in their own lives, like ¿cómo se dice? Like me, su servidora. se me acabó el inglés y I'm living in the United States. Pues mira, a mí me gustaría, siendo el Día de las Mamás, me gustaría presentar viene en mi libro, esta presentación de mi hijo. Este libro lo hice pues no, aparte de haberlo hecho desde el corazón, desde el amor, desde la experiencia, lo quise hacer tan como me tocó vivir, que no pude yo estar cerca de libros científicos, que tuve que utilizar las herramientas que estuvieron en mi mano. Y mis hijos fueron partícipes de este libro, no solo con sus experiencias, sino con su aprobación, ¿verdad? Y aparte escribieron
su aportación, unos pequeños pensamientos. Y esto dice así: mother is a beautiful word whose meaning profoundly captures the very sense of life. It means love, it means hope, it means comfort and consolation, strength and determination. It is the prototype sense, the birth and nurturing of all the things, and my mother did well in teaching me that. Yo celebro el Día de las Madres con este pequeño pensamiento de mi hijo que lo encuentran aquí en el libro y que tiene toda la razón. Nosotras como madres nos toca hacer todo para ellos. Y justamente, Libertad, hablando de ello, en este libro vas a encontrar también un pequeño pensamiento acerca de lo que significa ser una madre migrante, que dice así: cada persona que migra lleva consigo la fe y la certeza, herramientas básicas e invaluables que permiten acrecentar su fortaleza día a día. Pero además, habemos mujeres inmigrantes que cargamos con nuestros hijos. No sabemos qué nos depara el futuro, pero traemos siempre un morral lleno de conciencia para fabricar uno para nuestros hijos. Somos nosotras las madres que con sacrificios, con trabajo, con entrega, pues formamos a nuestros hijos y les damos un mundo, ¿verdad? Los vamos fabricando y lo vamos desarrollando conforme ellos van creciendo. Tú eres muestra intangible de ello, también, Libertad. Entonces, este libro que les traigo, que les presento, que también Libertad ya ha mencionado que lo hemos presentado en otras ferias, esta vez, pues sí quisiera ahondar más en este libro, la importancia de tener hijos con habilidades diferentes o neurohabilidades distintas, y lo difícil que es estar en un lugar donde no es tu lengua, no es tu casa, no tienes amigos, no sabes por dónde llegar, no sabes qué encontrar, y para colmo traes a tus hijos junto contigo, ¿no? Digo, para mí es una maravilla toda esta experiencia, toda esta aventura que tuve con ellos, y que pues ojalá y les sirva de herramientas también a ustedes, porque no estoy poniendo este libro como una muestra de ego, de vanidad, sino les estoy dando una herramienta donde a través de todos mis errores, de todas mis torpezas como madre, de mis grandes fallas a la hora de enfrentar estas situaciones, estas etiquetas que logran ponerle a nuestros niños, ¿verdad? Y que van a cargar con ellas pues toda la vida, hasta que ellos ya no existamos en este planeta, van a cargar con esa etiqueta de ser niños de divergentes o diferentes, de diversidad distinta. Y bueno, no sé si quieras comentar algo, querida. Claro que sí, fíjate cómo dijiste que vienes con tus hijos cargándolos en el morral. Yo creo que vamos las mamás con niños con especial, obviamente todas las mamás, nunca después de ser madres volvemos a dormir igual. Siempre tus hijos te van a preocupar, pero cuando tienes hijos con necesidades especiales, tienes que ir haciendo, sobreviviendo, pero con ellos, como dices en el morral. Yo aquí tras cámaras está mi hijo sentadito que tiene autismo y está ahí calladito con la televisión y estás como mamá aquí trabajando y estás viendo a tu hijo y seguramente tú te los llevaste a muchos lados, Diana, y sigues haciendo porque te veo como madre, no nada más es el libro, no es lo que pasaste como madre, como migrante, porque son dos cosas muy fuertes que se viven al mismo tiempo, sino que seguimos trabajando con ellos porque tenemos que ser soporte tanto para los hijos que no tienen ninguna necesidad especial como ellos para el resto de la vida.
Y yo te Así quiero es. preguntar, antes de que empecemos a hablar del libro, que hemos hablado también, he tenido la dicha de escucharte en otros momentos, yo te quiero preguntar algo, Diana. Este libro lo hiciste en un tiempo, pero ¿qué haces tú en este momento como madre? ¿Cómo sigues enfrentando a esos hijos? ¿Qué sigues tocando puertas? ¿Te sigues enfrentando a algo donde no tenemos información? ¿A qué te enfrentas el día de hoy? Uy, pues yo creo que cada día es un día diferente, cada día es algo nuevo que te encuentras. Nunca vas a dejar de ser la madre de tus hijos, jamás, eso es imposible. Este, por ejemplo, con mi hijo mayor, ¿verdad? Ya, a pesar de que ya tiene veintitantos años, ya hasta se me olvidó la cuenta, él está haciendo su doctorado en neurociencia. Ay, hija de mi vida, es que con tantas cosas, sí tú lo sabes perfectamente, somos multitask, ¿verdad? Entre trabajar, entre estudiar, entre hacer tantas cosas. eh, y sobre todo cuando se te alejan tus hijos, por ejemplo, con el mayor, enfrentarnos con estos nuevos virus que hay, que esté enfermo y que tú no puedas ir y cosas así, son angustias terribles. Tienes que estar con el teléfono a las 24 horas, día a día. Todos los días hablamos, todos los días vemos que necesitan, todavía dependen de mí. Creo que eso, y yo creo que también a todas las mamás nos va a tocar, todas las que tenemos la fortuna de tener hijos así, vamos a hacer siempre el soporte de ellos. Con el segundo, imagínate, el segundo que tiene problemas de enfocarse y hasta la fecha, o sea, es una cosa que toda la vida van a estar. A pesar de que ya es un profesional, siempre tienes que estar, se te olvidó esto, se te olvidó lo otro, oye, hay que hacer esto, hay que recordarles, te vuelves la secretaria personal de tus hijos, ¿verdad? Después de ser la mamá y después de ser la doctora y la maestra y la enfermera y todo, te vuelves ahora la asistente personal de cada uno. Con el más chico, el de en medio, como bien lo sabes, es este fotógrafo y um, no es cineasta, pero sí está en la rama de la filmografía. Entonces es bien complicado porque esa creatividad que ellos tienen, se les olvidan las cosas básicas que nosotros que creemos que somos gente normal, pues siempre estamos, ¿verdad? En un patrón. Enfrentarme con todo ello, enfrentarme con el más chiquito, él es cantante y le encanta escribir y le encanta hacer muchas cosas, pues igual estar detrás de, oye, mira, calmarlo, tranquilizar, porque el que tiene ADD es muy pasivo. A él hay que darle motivación. El que tiene ADHD es demasiado explosivo, entonces a él hay que frenarlo. Y todavía ellos no pueden tener una estructura, es muy difícil ponerlos en una estructura. Hay formas, hay tips, hay maneras que tú les puedes ayudar, porque no siempre vamos a estar a su lado, por supuesto, tenemos que hacer humanos responsables y viables para subsistir en un mundo tan difícil como el de ahora. Entonces, es que no hay una manera, y que por cierto, eso te mantiene viva. A pesar de que los niños están ya grandes, eso te mantiene viva, el preocuparte, el checar que estén bien, que vayan cumpliendo sus actividades, que vayan haciendo. Y eso te enfrentas todos los días. Como madre, yo me enfrento todos los días con un qué hacer, cómo poderlo estructurar, cómo llevarlo a cabo y cómo aterrizarlo. Ese es un día a día. Aparte, tus cosas, ¿verdad? Para que uno, pues, también tienes que tener vida. La difícil forma de tener tu propia vida dentro de este nuevo mundo. No decir un caos, porque el caos ya fue, ¿verdad? Ahora es dentro de nuevos mundos. Ahora entiendo todo esto, estar entrando y saliendo en estos universos diferentes que Eres esas cada vidas que paralelas. sí, que te Sí, digo, sí, sí. es que nosotros somos el vivo ejemplo de la física cuántica, porque vivimos vidas paralelas, nos desdoblamos, nos multiplicamos, somos magas. Y eso es lo que me enfrento es día a día. Y tú lo sabes porque tú también compartes con estas lecciones de vida.
junto conmigo. Tú eres también parte de este mundo paralelo, de este multiverso. Sí. Oye, Diana, y Sí. qué increíble que yo te admiro, te respeto muchísimo en muchas maneras. Tengo la dicha de conocerte en persona y de verdad que es increíble que encuentres, porque me identifico mucho contigo, que encuentres esos momentos para no dejar de ser mujer, para no dejar de existir, porque venimos con una misión que no solamente es ser madres, es parte de, ese es un mundito paralelo, pero también somos seres humanos, venimos a desarrollarnos, a aprender y a crecer en esta gran misión donde llegamos solos y nos vamos solos. Yo te pregunto, tienes este libro maravilloso, increíble, pero también estás haciendo otro libro, ¿verdad? Ay, sí, no, bueno, ya No tengo te los tres. olvides. Tres, Fíjate, wow. sí, ya tengo 3 libros que no los hemos podido publicar porque tengo la suerte, la fortuna de que me están haciendo el prólogo. Y bueno, tú sabes lo importante que es en pues en este otro mundo paralelo de la literatura, lo importante que tus cuentos, tus historias, tus novelas sean respaldadas por una persona muy, muy reconocida en este ramo, ¿verdad? Entonces, estoy tratando de buscarlo. Permíteme un segundito para enseñárselos. Este libro es cuestión de meses ya de que lo demos a conocer, que ya está terminado. Déjame checarlo. Está terminado. Tenemos ya todo mira, a ver si lo pueden ver. Es una recopilación no solo de mis cuentos, ¿Es tu pintura? Tú le hiciste es mi seguro. pintura, es el Sí. libro. Mira, Qué- es el libro, ahí está. Es ya mi libro, la pasta de mi libro, ya está ahí. Estamos esperando que la crítica que se va a hacer sobre mi material esté lista y lanzarlo. Y los otros lo tengo que estar rezagando para que salga uno a uno, uno por uno. Sí, es muy importante. Y bien dices, dentro de todo este caos o esta caosidad de nuestros mundos, de ver cómo a nuestros hijos les cuesta trabajo entender la otra parte, porque también tenemos que ser madres resilientes, no solo eso, sino también ponernos en los zapatos de nuestros hijos y entender cómo ellos ven la otra parte del mundo, ¿verdad? Ese caos que es para ellos. Entonces, para nosotros eso estar entrando y saliendo y hacer esto y hacer lo otro y hacer muchas cosas y luego al mismo tiempo tener que estarles, no solo dándoles y proveerles a ellos de un hogar, de un techo, de comida, de sustento, de zapatos, de cosas, porque bueno, pues hay que proveerles como madres solteras, ¿verdad? A ayudar a nuestros hijos, sino para no caer en ese mundo de la desesperación, para no caer en esa locura porque no sé si a ti te ha pasado, pero a mí había momentos es que yo me sentaba afuera y me ponía a llorar y llorar y llorar porque yo quería ayudar a mis hijos y no entendía, no sabía, y la escuela te presiona y ese mundo de la escuela, por eso yo digo, y mira que te lo voy a poner, porque creo que es bien importante, esto que también está en mi libro. When the system trapped you, you feel that you are in a labyrinth with no end. Cuando el sistema te atrapa, te sientes en un laberinto que nunca termina. Entonces, es una cosa desesperante que no ves fin, no ves salida, no ves nada. Entonces, tienes que rescatarte. Y una manera de rescatarte es refrendar o reconocerte como ser humano. Y si estás quebrada, te tienes que pegar. Y si estás dolida, te tienes que sobar. Y si, y si tienes que volverte a caer y levantar 150 millones de veces, lo tienes que hacer. Porque como madre, con niños con diferentes formas de ver el mundo,
pues no se nos permite rompernos tan fácilmente, ¿no? No se nos da esa oportunidad. Entonces, para no caer en la locura, en la desesperación, hay que sacarlo de mí de esta forma. Escribir, pintar o hacer lo que te gusta. Hubo un tiempo en que yo hacía mucho deporte, hubo un tiempo que hacía el deporte junto con mis hijos, hacíamos cosas junto con los niños. O sea, siempre mi vida ha sido relacionando a rescatarme a mí, pero al mismo tiempo hacer actividades juntos para enseñarles cómo, si estás quebrado en ese momento, cómo salvarte. Porque también es importante enseñarle a los hijos cómo salvarse en un momento de quebranto, ¿verdad? Entonces, refugiarte en la pintura, refugiarte en la poesía, refugiarte en la escritura, refugiarte en miles de formas, es tan importante. Es tan importante porque también estás dando ejemplo a esas vidas. Te estás dando el ejemplo a ti y estás dando el ejemplo a tus hijos y estás formando, creando. Somos creadoras todo el tiempo. Siempre estamos reconstruyéndonos. Todo el tiempo estamos, nunca una hora es igual a la otra y nunca un día es igual al otro y no hay una consecuencia, una sucesión de situaciones. Siempre es algo diferente, siempre es algo nuevo y hay que estar preparadas para ello. Tener siempre la certeza de cualquier situación que tengas que presentar o que tengas que encontrarte, sabes que tienes la llave para abrir las puertas y sabes que eres tú la llave o tú la varita mágica para resolverlo. Y fíjate qué hermoso, Diana, porque efectivamente los niños con, bueno, para la gente que no sabe, yo también tengo 2 hijos con autismo y casualmente también se refugian en el arte como lo han hecho tus hijos. Y porque el arte sana, se escucha como un eslogan, pero no es un eslogan, es verdaderamente el arte en todas sus manifestaciones. Te ayuda, como tú dices, a sostenerte, a interiorizar, a tener esa comunión con tu ser, que es lo que te hace fuerte. Y si tus hijos lo hacen, es porque tú les has enseñado. Ellos son muy sensibles, ellos son esponjitas, que si estás negativa, que si estás con temores, ellos lo van a absorber y eso va a ser su vida. Pero yo creo que tus hijos en todo es porque estás tú con ellos apoyándolos como una prioridad y les enseñas esa resiliencia y ese amor por vivir y ese entusiasmo y a levantarse, a secarse las lágrimas y a seguir adelante con nuestras armas que son el arte, la ciencia, el trabajo. Así es. Ujú. Así es, y digo, tú también eres muestra de una gran madre, tus hijos también son Gracias. súper talentosos y creo que estos libros, estas formas de enseñarles a la gente, digo, volvemos a lo mismo, mi libro no es un trofeo al ego, mi libro es una muestra donde les enseño incluso eh, el grado de dificultad que es ser madre con estos niños y que también te encuentras en sus desarrollos. Y aquí hablo de las historias de mis hijos, incluso hablo de suicidios. Uno de mis hijos quería suicidarse. Hablo de cómo incluso esta biología que somos, ¿verdad? Somos seres biológicos y cómo nuestra biología funciona, cómo la biología de nuestros hijos funciona y cómo entenderlo y cómo a veces eso choca y cómo a veces eso nos confronta y cómo eso a veces nos hace cometer muchos errores, muchos errores. Entonces, el ser valiente también es parte de nuestro trabajo como madres y enseñar a nuestros hijos, como bien lo dices, a ser valientes. Y mi libro es eso, es enseñar la valentía de mis errores para que otras madres no cometan esos mismos errores, que conozcan el medicamento que se les está dando a los niños. El medicamento que se le dio a mis hijos fue Adderall. El Adderall es, pues si bien muchos conocen, es un medicamento altamente
adictivo, ¿verdad? Y aquí en mi libro lo encuentras, el Adderall, todos sus side effects que tiene. El Adderall te quita el apetito, te quita como el sueño, te da mucha irritabilidad y todo. Eh, Te pone muy nervioso, entonces mis hijos, todo esto fue muy terrible. Por eso hablo de suicidios, de que ellos querían, porque el mismo medicamento hace que tu hijo tenga esas cosas. Entonces es tan terrible, creo que ya nos hace falta. No les cuento más. Les enseño este libro, Falta 3, de verdad, léanlo, búsquenlo, porque hay mucha información de cómo manejar con dificultades para los niños que tienen problemas de síndrome de atención, problemas de síndrome de atención y también de hiperactividad y de Asperger, que ese es otro tema que ahora ya no es conocido como Asperger, sino como parte del espectro autista. Entonces es bien importante que hoy en día hay miles de maneras de cómo encontrar soluciones. Amen a sus hijos. Ellos ya están aquí. Son nuestros maestros. Y nosotros lo único que hacemos es darles vida y mucho amor. Qué maravillosa conversación, de verdad, de tenerte aquí. Es tan importante. El tiempo no es suficiente. Prácticamente la entrevista ya terminó y todavía no comenzamos a hablar de tantas cosas. Por eso hay que documentarse. Tenemos la alternativa de este libro. En nuestros tiempos, Diana, el autismo era una cuestión de que nos cayó de sopetón. ¿Qué es eso? Y eso que yo estudiaba pedagogía, imagínate la maestría en pedagogía. ¿Qué era el autismo? Hoy por hoy hay mucha información que nos hubiera encantado tener ese libro y hubiéramos evitado cometer muchos errores o se nos hubieran abierto otras puertas. Ya no pensemos en lo que no fue. Creo que tanto tú como yo y todas las mamás que hoy estamos más adelante en el sentido de que nuestros hijos son mayores que las que están comenzando, tenemos esa labor de difundir y de seguir informándoles lo que vamos experimentando en nuestra vida. Yo los invito a que lean este libro en inglés, en español, se ha vendido en Japón también, ha llegado a muchos lados, porque el autismo es una situación, el TEA, el trastorno del espectro del autismo, es una situación mundial. Así es que yo también quiero invitarlos a una página que tengo que se llama Libertad Betancourt y es Un Ángel en Casa, obviamente inspirado en mis hijos y a muchísimas páginas, ahí voy a estar posteando cosas, sigan a Diana, también sigan en los nuevos libros, porque no solamente somos mamás, somos mujeres, somos artistas, somos creadoras, síganos, conozcan ese lado, porque quizá no es que lo hagamos para ganar seguidores o para ser famosas, lo hacemos porque es una manera, como bien lo dices, de sobrevivir en este mundo ante la adversidad y la construimos, la amasamos para convertirla en una bella realidad. Aunque el mundo se esté cayendo, por dentro podemos ser muy felices y ayudar a nuestros hijos. Diana, de verdad te doy las gracias infinitas. Ya aquí me indican que ya terminamos. Por favor, ese libro, ¿dónde lo encontramos? ¿En Amazon? Lo pueden encontrar en Amazon, nada más pongan Diana Ortiz y ahí les va a salir. Inglés y Muchísimas español. gracias. Esperamos Por supuesto. los dos libros que ya Sí. están cocinándose, que ya está uno listo y me quedo con muchas ganas de seguir platicando contigo. Por favor, sígala en las redes, Diana Ortiz Vidaña, una tremenda mujer que nos trae un testimonio maravilloso. Aprovechenlo todas las mamás, abuelitas, educadoras que están también a cargo de todos estos niños. Compartan esta información valiosísima, porque Diana invirtió ahí gran parte de su corazón, de lo que ella ha vivido con sus maravillosos hijos, que te felicito. Muchas gracias, Diana. Despídete de la audiencia. Yo me despido de todos ellos y también tras bambalinas que nos han apoyado el día de hoy. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí y presentar a mi libro. Gracias, César. Gracias a todos. Gracias, Sudáfrica. Un abrazo desde Estados Unidos, una mexicana. De verdad, gracias, Libertad. Feliz Día de las Madres. A ti, felicidades, tremenda madre, y a todas las madres. Gracias.
Gracias, Te Carla. quiero mucho. Gracias. Okay, Yo thank también, mi you. amor. Thank you very much for your participation in the first virtual book fair in South Africa. We invite you to continue with the activities of the fair. Thank you. Bye, mi amor. Bye. Te amo.